Buenas noches a todos. Bienvenidos a la presentación inaugural, el estreno de Dictaduras y sus paradigmas. Y por ser esta una presentación inaugural, me voy a salir un poco de lo protocolar en esta noche, porque no siempre voy a tener una noche como esta. Dios sabe hacer las cosas. Yo quiero expresar mi gratitud porque mis padres me enseñaron que requiere, cuando uno recibe, con urgencia ser agradecido. Yo tengo que ser agradecido con muchas personas e instituciones que están acá. Hace unos años yo me enteré del Instituto Interamericano para la Democracia. Y yo dije, qué bueno. Yo dije, esta gente está bien ubicado. Y en la Feria del Libro hace 2 años me tropecé con un kiosco y dije, pero si están aquí en Miami. Yo dije, bueno, a mí me gustaría que esta institución auspiciara la presentación del libro mío. Pero bueno, fíjate qué lejano estábamos. Esta institución es una catalizadora para promover la concienciación en este hemisferio y en Europa sobre lo que es la democracia, lo que es la necesidad de tener instituciones que fomenten cambios de gobierno y no la permanencia de un régimen. Que exista un Estado de Derecho que requiere de una sociedad civil y una serie de factores. El Inter-American Institute for Democracy entiende bien esos principios y para mí es realmente un honor que ustedes hayan auspiciado este libro. Y si los cubanos en algunos momentos nos hemos sentido solos, usted, doctor Lustó y doctor Carlos Sánchez Berzaín y el Instituto Interamericano para la Democracia son evidencia de que no estamos solos. Y yo le pido un aplauso, por favor, a este instituto. Carlos Alberto, yo no sé si tú lo sabías, pero tú eres el padrino de esta obra. Sabes que en el catolicismo, bueno, el padrino viene ya después que ha nacido la criatura, pero te voy a eximir de la responsabilidad si las cosas salen mal de tener que encaminar. Pero no es en balde que tu nombre está acá. Pero más que eso, y no sé si lo recuerdas, en septiembre va a ser 1 año que en este mismo salón yo te comenté y te dije, Carlos Alberto, tú sabes que acabo de escribir un libro, porque iba a ser un libro. Y lo primero que me preguntó fue, ¿y de cuántas palabras son? Yo le dije, 166,000. Y él me dijo, 800 y pico de páginas. Yo dije, a mi interior, respetuosamente, dije, se le fue la musa, no. Y me fui para la casa y saqué los números, contando palabra por palabra, porque yo dije, no puede ser. Mi figura daba que iba a ser de 400 y pico, o sea, que era una diferencia grande. Y bueno, demostró que la matemática no es muy fuerte, porque tenías razón y me he obligado a repartir este libro en 2 tomos, porque si no, si hay que luchar para que te lean de este tamaño, imagínate de 800 páginas. Pero yo te felicito a ti, Carlos Alberto, porque tu éxito es nuestro éxito. Recuerdo, estando en Buenos Aires,
en el 2006, cuando estábamos celebrando la pseudo caída de Fidel Castro, que traspasó el poder, una gran celebración, y me dio gran placer leer en ese periódico de la familia Mitre, amigo de José Martí, La Nación, un artículo tuyo, como siempre, apuntando con claridad, con precisión, que podamos discrepar, liberales, socialdemócratas, demócratas cristianos, pero la realidad que tú hablas el idioma nuestro, el idioma del doctor Lustó, el idioma del doctor Sánchez Berzaín, y eso es el respeto a un régimen de libertad. Y eres una inspiración para nosotros y respetuosamente pido un aplauso y te doy las gracias. Te voy a decir padrino ahora, ¿sabes? Padrino por el de Mario Puzo. Y doctor Carlos Sánchez Berzaín, yo estoy de acuerdo absolutamente con todo lo que usted ha dicho, ¿sabe? Muchísimas gracias, y yo le comenté al doctor Lustó, porque hacía falta la tercera figura para que él leyera el libro, el comentario, y yo pues muy respetuoso, porque al doctor Lustó hay que respetarlo, y yo por dentro dije, bueno, ojalá que sea el señor Sánchez Berzaín, que en esa presentación del presidente Hurtado me enamoré, por decirlo de una forma, con esa elocuencia, esa forma de ver los problemas tan claros. Yo digo, ojalá que sea él. Así que gracias de corazón le pido, y el honor es mío. Quiero también hacer mención, porque gran parte de los que están aquí conocen el Instituto de Estudio Cubano y Cubano-Americano. Pero hay personas que están aquí por primera vez. Esto para mí es un templo de cubanía. Y este lugar también fue de mi preferencia. Y yo felicito al doctor Jaime Susliski y los doctores José Acel, Pedro Roy y todo el equipo de este gran instituto que nos permite el uso de este local. Y restándome los aplausos a mí, por favor, pido para este instituto. Le quiero dar también las gracias, porque un libro uno lo construye, es una producción, pero hay que empaquetarlo, hay que tenerlo, hay que presentarlo, que no se hace posible sin una buena casa editorial. Yo le doy las gracias, que está aquí la administradora ejecutiva de Original Books, Marlene Moleón, y un gran escritor y amigo, el editor Luis González Ruiz Sánchez. Quiero también hacer mención de algunos amigos especiales y personas que se tomaron el tiempo de honrar esta obra con comentarios, que se tomaron de su tiempo para leer el libro y realmente darle un peso extraordinario. Dos de ellos están aquí a mi derecha, el doctor Lustó, Carlos Alberto Montaner. Quiero hacer mención también del doctor Ramón Bonachea, que me honró con el prefacio, la doctora Rosa Leonor Whitmarsh, que no pudo venir, y alguien que no está con nosotros, pero sí en su esencia, mi antiguo profesor y eterno amigo, el doctor Juan Clark. Y también esas personas, el doctor Ángel Cuadra, el doctor Juan Antonio Blanco, que está ahí, el doctor Ricardo López Murphy, que quiera Dios que llegue a ser presidente de la República Argentina algún día, el doctor Jorge Barnés, Pedro Corso,
y Luis de la Paz. Le agradezco también a todas las personas que invité. También está alguien que me ayudó en la construcción de este libro en la Universidad Internacional de la Florida, que me facilitó el terreno, el auspicio, Ana Cruzet, directora del Instituto de Estudios Legales, y a todos los amigos, los vecinos, todos ustedes que yo personalmente los llamé. Gracias por compartir esta noche. Mi familia también está aquí, Marina, mi señora, que antes de empezar voy a decir un chiste. Bueno, no es un chiste. Esto es una historia de verdad. Lo que se lo he contado, pues, háganme creer que lo están escuchando por primera vez. Esta es una anécdota muy cierto, muy real. Es de un poeta, yo diría un gran poeta. Se llamaba el poeta del destierro. Su nombre Ernesto Montaner, casualmente padre de Carlos Alberto. En un almuerzo había un amigo de él, un argentino, y una tercera persona, y estaban almorzando en el Versalles. Y el señor argentino pues le dice a Ernesto Montaner, le dice: vos, Ernesto, ustedes los cubanos, y dicen de nosotros los argentinos, ¿qué vos dices? Y Ernesto, un poco reflexionando, le dijo: tienes toda la razón, y te voy a explicar por qué. Porque dentro de cada cubano hay un argentino. Bueno. Y con Marina, mi señora, que es argentina, pues siempre habrá un pedazo de Argentina dentro de mí. Le doy las gracias también a mi hija Natasha, a mis hijastros Ramiro y Joaquín, mis ahijados Alex y Javiercito, mi hermana Ana Cristi, mi primo José Luis, y tantos amistades que están aquí, vecinos. Gracias a todos por estar aquí. Y ahora voy a empezar a hablar del libro, no piense que... Voy a decir, bueno, ¿por qué este libro? ¿Por qué? Yo creo que como muchos de ustedes y como han hablado, realmente existe una terrible desinformación. En gran parte eso es producto de un diseño político de precisamente esos movimientos que buscan la permanencia en el poder. Por otro lado, la complicidad de un mundo cultural y de una clase política democrática que tal vez precisamente por vivir en democracia están pensando, bueno, déjame no tomar decisiones que podrían arriesgar mi reelección, y prefieren sostener el status quo al precio de alimentar el despotismo. Este tema complejo a propósito, porque sabía que obvio los enemigos de la libertad pues les choca un libro como este, y como no quería que nadie se quedara fuera, las 411 notas al pie que contiene no es solo en la respetada tradición de poner la referencia, sino definiendo cosas que a lo mejor para la mayoría de ustedes lo conocen: Estado de Derecho. Pero no quiero dar por alto y suponer que todo el mundo entiende lo que es un Estado de Derecho, que todo el mundo entiende lo que son separaciones de poder. Es importante hacer ese punto porque los enemigos de la libertad se nutren de esa ignorancia
y promueven un analfabetismo político, apelando a las emociones y dejando a un lado determinados conceptos que son muy sencillos. Por eso me tomé el trabajo de poner a pie, y la idea es, para que no tenga que ir al final del capítulo o al final del libro, el que lo conoce le pasa por alto, no pierdan tiempo en eso, pero el que no, ahí está. ¿Por qué es importante? Y el segundo tomo toca el tema del lenguaje. Es importante estar seguro de que todos estamos hablando el mismo idioma cuando hablamos de conceptos políticos, y nada se presta más a esa desnaturalización que conceptos políticos, donde cuando se apela a la emoción y con la facilidad que tiene un político de producir clientelismo, de producir clientes, las masas convertidas en clientes, pues naturalmente lo que estamos viendo es una prolongación sistémica. Cuando cayó el muro de Berlín, cuando se pronunció la caída, entre comillas, del comunismo soviético, en 1999 yo creo que todos estábamos muy optimistas. Partieron 28 estados que habían pronunciado su abandono del modelo marxista comunista. En el 2004, 13 años después, solo 8 eran democracias funcionales. 9 si quieren incluir a Alemania Oriental, pero el ser absorbido por la Alemania Occidental, pues bueno, eso es un récord tétrico. Y lo que determina no es tan solo si la solución fue pactada o violenta, porque el caso de Rumanía no fue hasta el año 2006, 15 años después de la gran revolución rumana de 1989, es que llegó un demócrata al poder en Rumanía. Hubo un cambio del mando no democrático, a Ceausescu naturalmente, sí, lo aniquilaron, pero el Frente de Salvación Nacional, compuesto por antiguos comunistas, con un nuevo nombre y conservando las antiguas tradiciones dictatoriales, pues se mantuvieron en el poder tanto tiempo. Entonces, ¿cómo uno se explica eso? Eso es el intento, en parte, de este libro. Porque, a mi juicio, el gran fallo de todas estas 2/3 partes de esos 28 estados que anunciaron su liberación sistémica del comunismo fue que no se desmanteló el sistema. Y prueba es que los estados que mantienen una democracia exitosa fueron los que sí lograron con más profundidad desmantelar el previo sistema. O sea, que hay que ver esto en dos pasos: liberación, pero el desmantelar un sistema ideologizado como el comunismo y como el fascismo, es que se ha hecho. Cuando vemos la democracia exitosa, que no fue Japón, todo ha subido un estero guerrero, un estero donde la democracia no existía. Japón es un modelo de democracia. Bueno, hubo un cambio de sistema, un desmantelamiento del sistema. El fascismo, ¿qué pasó? Aún hoy, hay medidas en la querida Europa democrática para prevenir el retorno del fascismo al poder. Y me parece bien, pero ¿por qué se va a hacer al fascismo? Y no se le... hay que ser tímido en cuanto a hacerle un juicio moral, como mínimo, al comunismo. Los cursos y la parte que más le interesó al doctor Sánchez Berzaín, y me alegro que ese sea el punto que usted le ha llamado la atención, porque la realidad es que eso es básico para la premisa de este libro, porque esos dos cursos definen cómo el mundo libre y cómo la clase política ha lidiado con los regímenes despóticos.
Todo esto viene de una teoría de Seymour Martin Lipset, que se llama la teoría de la modernización. Que la idea es que según avanza un país, según progresa, pues las fuerzas sociales ponen presión al poder político para que desemboque en una democracia. Y eso funciona en regímenes de corte netamente autoritario. ¿Por qué? Porque, bueno, un régimen autoritario existe un cierto pluralismo, existe una sociedad civil, el terreno político estará minado, pero lo económico y lo social es bastante despolitizado. En cambio, en los sistemas de dominación total, eso no es el caso. Y cuando vemos los casos de éxito de la política de conciliación, de la avenencia, ¿a quién vemos? Y vemos a Taiwán, vemos a Corea del Sur, vemos a Brasil. Pero bueno, eso eran dictaduras autoritarias. Cuando vemos esta misma política aplicada a regímenes totalitarios, vemos a China comunista, vemos a Vietnam y vemos, si se quiere, Cuba comunista. Y es claro, porque no existe una sociedad civil. Todo se canaliza por medio del Estado leninista. Y el Estado es el que determina quién gana, quién pierde, y más bien es una herramienta para domesticar más la población. Porque por medio de la obediencia, por medio de la sumisión, es como único se puede avanzar en ese sistema. Entonces, el progreso material, como es obvio que ha ocurrido en China, va por medio de la aceptación del régimen marxista. El Partido Comunista Chino, el más grande del mundo, tiene más empresarios que campesinos como miembros. Y es claro, porque la puerta ancha y lamentable de esa institución es quien determina quién puede jugar en la regla. Y la idea, porque se hace mucha noción de, bueno, de que hay un capitalismo como lo entendemos nosotros. No. Es más bien un mercantilismo donde, a la tradición antigua, los intereses políticos es lo que prima. Y el nivel de selectividad de cómo y en qué forma se puede ejercer la propiedad privada está limitado a los intereses del poder político. Eso no es capitalismo. A raíz de esta diferencia entre regímenes autoritarios y los totalitarios, estamos viendo un nuevo fenómeno que ustedes pues hicieron un excelente trabajo en describirlo, donde no son en el sentido tradicional totalitario, pero al ser ideológicos persiguen los mismos fines y están descubriendo, porque hay que entender que los procesos políticos son dinámicos. Miren el comunismo asiático, de nuevo China. Deng Xiaoping dice que él redefinió las leyes, las relaciones de producción, el socialismo con características chinas. Eso mismo lo estamos viendo ahora en el modelo totalitario aplicado a sistemas que vienen disfrazados de democracia, teniendo votaciones, y lo más lamentable de todo esto es que nada de esto podía ser posible si no fuera por la complicidad del mundo libre. Porque ninguno de estos sistemas, ni el fascismo, ni el comunismo, ni estas dictaduras del siglo XXI, por sí solos se pueden mantener en el poder sin el comercio con el mundo libre. Porque son ineficientes. Basta nada más que ver el caso de Venezuela. A pesar del petróleo, a pesar de los precios del petróleo, escasean cosas básicas. Hay un descenso en la calidad de vida. Si no es porque tiene mercado, como el estadounidense, como el europeo, no se pueden dar el lujo de estar subvencionando el despotismo en el resto del continente. Las dictaduras como fenómeno, la realidad es que no es nada nuevo. Han existido pues casi
desde que el mundo es mundo. Más bien la democracia es un fenómeno nuevo que lo vimos con la llegada de la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa, la no jacobina. Pero, ¿qué pasó? El despotismo le ha perdido el respeto a la honradez. Ningún déspota ya no te dicen, bueno, estamos aquí porque así se mandó la cosa, porque tenemos el derecho de estar aquí. No, te dicen que son demócratas, te dicen que son democracia. Entonces, se aprovechan de diferentes conceptos políticos como teorías de contrato social, donde te dice, está bien, como lo planteó Thomas Hobbes, den su soberanía al Estado y nosotros los protegemos. Ese principio dio la semilla para este tipo de dictadura, donde te dicen, bueno, por aquí te damos educación, a pesar de que es una educación deficiente, porque cualquier sistema que te limite el acceso a información es deficiente. Te dicen, aquí te damos salubridad, pero bueno, en un sistema que no hay aguja, que hay que llevar la sábana, que hay una tremenda discriminación en cuanto al real acceso cualitativo de la salud. Como si en el mundo libre no hubiera educación gratuita. Yo no sé, yo nunca tuve que pagar el colegio primario y el universitario lo que pagué en parte fue porque estudié lo que yo quise. Tal vez si me hubiera ido por otra beca y hubiera estudiado algo que no me interesaba, me lo hubieran pagado. Pero nos quieren vender eso y bajo esa falsa noción de que es una democracia, porque de nuevo quieren estirar. La democracia es un sistema político, no es un sistema económico. Pero de nuevo, la desnaturalización del idioma y de los conceptos es para avalar y para sentarse en la misma mesa que se sienta alguien que realmente fue elegido por la población, de manera honrada, de manera con competencia. No se puede, mientras se tolere, mientras no hay un ostracismo de parte de un demócrata que diga, no, al lado de este yo no me siento. Hasta que eso no pase, pues estos sistemas van a seguir y se les sigue el juego, El uso del terror, y Carlos Alberto menciona eso, yo creo que nunca se puede subestimar, porque de nuevo, ¿cuántas veces no han escuchado ustedes? Yo me he cansado de escucharlo, de que bueno, ¿por qué determinado pueblo no se levanta? Y dice, pero ¿por qué? ¿Por qué no salen a la plaza? ¿Por qué no? Entonces, yo concluyo que él realmente no entiende la dimensión de lo que es el terror. La anécdota, que algunos de ustedes los conocen, algunos pues tal vez no, el estratega militar Sun Yu, pues cuando el emperador Wu lo llama para ver, este gran estratega, para ver su capacidad para disciplinar, poner orden en la fila militar, quería ver realmente el valor de este individuo. Pues el emperador le manda a su concubina de forma jocosa para ver, bueno, vamos a ver qué caso le van a hacer a este. Y él miró al emperador y le dijo, cuando un régimen no obedece las leyes, las órdenes del oficial, es culpa del oficial. Cuando son los soldados, es culpa del soldado. ¿Y qué hizo Sun Yu? Bueno, descabezó la concubina preferida del emperador. A Sun Yu no lo mataron porque el emperador se quedó sorprendido al ver que las marchas que previamente había terminado en risa, de pronto las concubinas estaban marchando como soldados entrenados por el terror. Puesto de otra forma, esto que pasó en Cleveland, de las personas, las muchachas que estaban secuestradas, a un nivel tal vez menos dramático,
¿Cuántas personas no se han preguntado, bueno, pero ¿por qué no salieron? ¿Por qué eran 3? ¿Por qué en algún momento no le tiraron una olla? ¿No buscaron un cuchillo? El terror. El terror opera así. Y no solo en el caso de la dictadura de dominación total, eso es relevante como para frenar la oposición, sino es una forma, como dijo Marx, de expurgar a las masas. Hay una anécdota interesante de uno de los primeros ministros de justicia del gobierno bolchevique, Isaac Steinberg, que él anotó, y le quiero leer una conversación que él relata en su libro In the Workplace of the Revolution. Porque esto te describe, y este ministro de justicia, bueno, en el año, los bolcheviques llegaron al año 1917, para 1923 él ya pues se asiló, era de los revolucionarios sociales, que era parte de la coalición con que componía el régimen bolchevique inicial. Y el ministro de Justicia pues le dice a Lenin que si realmente es necesario estar matando a tanta gente, porque le parecía que bueno, ya estaba en el poder, realmente no veía la lógica. Y Lenin le dice, ¿tú realmente crees que podamos ser victoriosos sin aplicar el terror revolucionario más cruel? Entonces Steinberg pues le dice, y así nos relata, entonces, ¿por qué molestarnos en tener un ministerio de justicia? Vamos a llamarlo, y concluir con esto, el Ministerio para la Exterminación Social. Y según Steinberg, Lenin le contestó, eso mismo debe ser así, pero no lo podemos llamar así. En esta anécdota del señor Steinberg nos relata una política planificada, una política de el terror no para reprimir a la oposición, sino para domesticar a un pueblo entero. Porque por medio de la aplicación del terror logras potenciales opositores a no surgir. Eso es una de las grandes diferencias entre un modelo autoritario y el totalitario. Otro fenómeno es que tiene que implantar la contracultura. Sin ese logro, ningún régimen totalitario logra mantenerse en el poder. Entonces la contracultura, la cultura es un fenómeno natural, es dinámico. La contracultura viene impuesta. La institucionalización de esa cultura es imperante para lograr para mantenerse en el poder. Entonces, son pocos los sistemas que a través de la historia han logrado eso, porque, de nuevo, el despotismo ha existido desde que el mundo es mundo, pero la revolución industrial y la tecnología facilitó lo que no se logró o no se practicó en otros momentos. La Revolución Francesa, la Revolución Francesa jacobina, podemos decir que fue el precursor. Tenía los dos componentes necesarios, la ideología y el uso del terror. Pero le faltaba una cosa, le faltaba la tecnología. La revolución bolchevique sí contaba con esa tecnología, a pesar de ser un país atrasado, tecnología que le facilitó nada menos que el capitalismo y su prole, la revolución industrial. Hans Buchem, el historiador alemán y testigo de la fiscalía en los juicios de Auschwitz en Frankfurt, describía la diferencia entre un régimen autoritario y totalitario de la siguiente forma. La dominación autoritaria no siempre le permite al individuo actuar de acuerdo a su conciencia.
pero en contraste con la denominación totalitaria, no busca ejercer control irrestricto sobre su conciencia. Hay que entender en la palabra del profesor Buckham el peso que eso tiene. Milo Vangelis lo dijo en otra forma cuando hacía la distinción entre un régimen autoritario y totalitario. El autoritario busca a reprimir al opositor. El totalitario busca reprimir al que puede llegar a ser su opositor. El terror generalizado unido a un sistema de premios facilitado por la sumisión, es lo que hace eso posible. Existe un ejemplo histórico. Bueno, lo más parecido, y en esto coincido con la teoría de un gran historiador antiguo marxista del Colegio de Frankfurt, que afortunadamente se vacunó y se convirtió en un anticomunista, Karl Ewald Vogel, que en el año 57 escribió un libro formidable, El despotismo oriental, donde, que de nuevo esto, la noción del despotismo oriental, o sea, el despotismo hidráulico de las sociedades donde se vivía a base de netamente el agua, donde el Estado, por medio de sociedades donde había que irrigar, y eso era la única industria, pues el Estado controlaba, el único empleador. Y el argumento del doctor Wittfogel es que el control político fue la primera vez que se extendía hacia lo social de una forma que una burocracia totalmente politizada era la que administraba el orden. Pero naturalmente no se compara, y así él lo reconoce, a lo que es en la modernidad la dictadura de dominación total. Y uno dice, bueno, ¿cómo lo hacen? Ha sido un intento en este libro explicar la maquinaria específica para que no quede duda y confusiones, porque estos regímenes con mucha facilidad disfrazan a sus servidores. Hannah Arendt, una eminente académica germana norteamericana, escribió un libro formidable en el año 1951, Los orígenes del totalitarismo. Yo se lo recomiendo a cualquier persona, aparte del libro que es un estudio formidable, y yo tomé prestado, con todo respeto, el arquetipo que ella emplea para describir la clave, porque la clave del régimen totalitario está en cómo organiza el poder político y la sociedad. Ella lo presenta en 6 escalas diferentes. Yo creo que todos podemos identificar quiénes son y quiénes pertenecen a cada una de esas escalas en nuestro diario vivir. La primera, los colaboradores no oficialistas. Bueno, esos son los Maradona, esos son los García Márquez, esos son colaboradores de un sistema que, aunque no representan el sistema directamente, sirven sus intereses incondicionalmente, por las razones que sea, por chantaje, por amor al sistema, es irrelevante. Lo segundo, las organizaciones de pantalla, todas las conocemos, las ONG que están por ahí hablando de que están a favor de los derechos de los indios, o que están a favor de la ecología, o que están a favor del río de no sé qué, cuando lo que están a favor es del poder político totalitario. Y están subvencionados por ello. Pero se sientan al lado y van a foros internacionales como gente respetable. Y se tolera eso. David Remnick, el editor de la revista The New Yorker y ganador del premio Pulitzer por un libro excelente, Los últimos días de Lenin, llamó al Partido Comunista, el tercer nivel de Hannah Arendt, como la organización de mafia más gigantesca en la faz del mundo. Y está completamente correcto. Lenin introdujo a la noción del marxismo un fenómeno que se llama el centralismo democrático.
donde básicamente todas las decisiones se toman a cerrada, pero una vez llegada a ella no puede haber disidencia, no puede haber a salirse nadie del plato. En otras palabras, es una dictadura dentro de la dictadura. Ese fenómeno está operante, existente en todos los sistemas. La policía secreta, la red de informantes, el círculo íntimo del dictador y el dictador forman parte del esquema de 6 niveles. Yo le añadí humildemente otro nivel porque me parece que la modernidad lo ha traído, y eso es la clase militar empresarial. Es una forma que lo hemos visto en China y ha sido un gran éxito. Realmente el tiempo no da para explicar todo, pero la parte de la ideología es poco lo que se puede decir de la gran similitud entre el comunismo y el fascismo. El comunismo, señoras y señores, es uno de los grandes fraudes que ha existido. Su inventor no fue Marx, fue Engels. El propio Karl Kautsky dice que fue gracias a Engels que conoció el marxismo, porque del Capital, lo poco que se leyó, menos lo entendieron. Casi todo lo de Marx se publicó en la Unión Soviética por propagandistas después que murió. Sin embargo, se defiende no por la lógica de su dogma, sino por la emoción con que se ha presentado. A pesar de todos los errores, de los cálculos, que el propio Engels en carta a la hija de Marx le decía, los cálculos de tu padre hay que volverlo a recibir en documentos porque estaban fallidos, errados. Para concluir, el libro se llama Dictaduras y sus paradigmas. El intento, el deseo real de este libro es fomentar un nuevo paradigma de resistencia, de enfrentamiento a este tipo de despotismo que sigue en algunos casos sobreviviendo y en otros casos surgiendo con nuevas tácticas, con nuevas fórmulas, pero obedeciendo los mismos principios. Gracias a todos por estar aquí y gracias a Dios sobre todo.